Compañeros, pues muy buenas tardes. Nuevamente estamos en comunicación para continuar con el desarrollo de nuestro curso. En esta ocasión el tema que nos toca exponer es el de la contestación de demanda. Recordemos que en las clases anteriores nosotros tratamos el de la demanda. Y esto significa que en algunas ocasiones nosotros llevaremos a la persona que ejercita la acción y por tanto presentaremos una demanda, pero en otras tantas ocasiones nosotros asesoraremos a quien ha sido demandado y tendremos que oponer excepciones y presentar nuestra contestación de demanda. Entonces tenemos que saber bien el tema de demanda y también indudablemente el de la contestación de demanda. Primero vamos a ver qué es la contestación de demanda. La contestación de la demanda es la respuesta que da el demandado a la demanda formulada en su contra. Pero de la misma manera que la demanda es una fase procesal, la contestación de la demanda es también hoy una fase procesal a la que nosotros vamos a acompañar las pruebas del demandado. Miren, nuevamente presentamos nuestro esquema del juicio o proceso. Tenemos aquí la demanda, que ya vimos, las pruebas que se presentan con la demanda. El tema de pruebas lo vamos a ver más adelante, de manera que ahorita no nos preocupemos mucho, ¿verdad? Después de la demanda viene la conciliación. Tampoco de ese tema debemos preocuparnos mucho porque uno de los últimos temas de nuestro curso va a ser los medios alternos de solución de los conflictos, dentro de los cuales vamos a ver la conciliación, la mediación, el juicio de arbitraje. Pero hoy vamos a ver la contestación de la demanda. Entonces, de acuerdo a nuestro esquema, pues la contestación de demanda vendría a ser la tercera fase de nuestro proceso y ocuparía el tercer lugar en el procedimiento, ¿verdad? Después de la demanda, la conciliación, viene la contestación de demanda, a la cual se acompañan las pruebas del demandado. Entonces, la contestación es la respuesta que da el demandado a la demanda formulada en su contra. De esto podemos tener una primera inferencia, o sea, ¿qué se deduce de esto? Pues que debe haber congruencia entre la demanda y la contestación de la demanda. O sea, es una respuesta que tiene como origen la demanda formulada en contra del demandado. Entonces, debe ser una respuesta congruente. Esta respuesta que se le da al actor de su demanda, pues la damos nosotros a través del juez. O sea, la demanda es un medio de comunicación procesal que le dirigimos al juez. La contestación de demanda es también un medio de comunicación procesal que le dirigimos al juez en contra del actor. Ahora, fíjense bien, ¿cuáles pueden ser las formas en que contestemos la demanda? Básicamente tres. Vamos a recordar: negando, confesando u oponiendo excepciones. Y pueden ser totales, o respecto de unos hechos podemos confesar, respecto de otros hechos podemos negar y respecto de otros hechos podemos oponer excepciones. Vamos a recordar, porque ya hemos visto algo de esto cuando vimos el tema de excepciones. ¿Qué significa negar? Negar simplemente significa decir que no ocurrieron las cosas. El que niega no está obligado a probar. El que afirma, sí, a menos que la negativa implique una afirmación tácita, como les he explicado varias veces. Si nosotros decimos no debo, es una negativa simple, no se tiene que probar. Pero si decimos nosotros ya no debo, esta negativa implica una afirmación de que ya pagamos. Entonces, eso sí lo tendríamos nosotros que probar. Entonces, la primera forma es negar. Después, confesar. Confesar es aceptar la propia responsabilidad.
Fíjense que no se puede aceptar una responsabilidad ajena. Cuando nosotros confesamos, solo aceptamos lo que corresponde a nosotros. Nosotros no pudiésemos considerar válida la expresión de que, confieso lo que hizo otro. Eso no es confesar. Confesar solo se refiere a la propia responsabilidad. Entonces, solo podemos confesar o aceptar los hechos propios. Y recordemos, ¿verdad?, que oponer excepciones significa decir que las cosas ocurrieron de distinta manera a como señala el actor en su demanda, es decir, señalar hechos de acuerdo a la versión del demandado, y cuando señalamos hechos, estos hechos sí los podemos nosotros probar. Sí los podemos nosotros probar. Ahora, las formas de contestar, les digo que pueden ocurrir en general o pueden ocurrir respecto de unos hechos y respecto de otros no. Recordemos nosotros que en la demanda nosotros tenemos, por ejemplo, el primer hecho, vamos a pensar que celebramos contrato de arrendamiento. Si es una demanda relativa a un juicio de desocupación por terminación de contrato de arrendamiento. El primero, celebramos contrato de arrendamiento. El segundo hecho, pactamos tal cantidad de pago de la renta. El tercer hecho, que se ha llegado el tiempo y se ha producido el vencimiento del contrato. Entonces, cuando nosotros contestamos la demanda, podemos confesar el primer hecho. Es cierto el primer hecho de la demanda que se menciona. El segundo hecho, vamos a pensar que se pactó tal cantidad de renta, y decimos nosotros que es cierto este hecho, y en ese mismo hecho dice que nosotros dejamos de pagar la renta. Entonces nosotros decimos que es cierto que se pactó tal cantidad de renta, pero que es falso que se haya dejado de pagar, y que lo que ha ocurrido es que nosotros seguimos pagando la renta, o sea, pagamos puntualmente toda la renta. Y vamos a pensar que un tercer hecho nos dice que nos entregó la posesión del inmueble en perfectas condiciones. Nosotros podemos decir que es falso lo afirmado por el actor, porque nos entregaron el inmueble arrendado sin puertas o con algunas fallas en el sistema de energía eléctrica. Quiere decir que nosotros contestamos la demanda en forma compleja. No lo hacemos en forma solo negar todo o solo confesar todo, o respecto de todas oponer excepciones. Lo normal es que al contestar la demanda ocurren estas tres formas de contestar. También fíjense que en la demanda el actor señala hechos que pudieron no ser realizados por el actor, o de los cuales ni siquiera tenga noticia, pero que tienen relación con la litis planteada. Entonces, estos hechos, pues, no son responsabilidad del actor, por lo tanto no pudiera confesarlos. Son hechos respecto de los cuales a lo mejor los ignora, porque no sabe si ocurrieron o no. Entonces, la forma de contestarlos es manifestando que los ignora por no ser hechos propios, ¿verdad? Entonces la carga de la prueba correrá respecto del actor. Entonces, cuando haya hechos que señala el actor en su demanda, respecto de los cuales no sabe el demandado si ocurrieron o no, y no son hechos propios del demandado, el demandado al contestar puede exponer que los ignora por no ser hechos propios, y la consecuencia legal será que la carga de la prueba corra para el actor. Ahora, fíjense bien, después de estas formas normales de contestar, que son las que ocurren en la mayoría de las contestaciones de demanda, nosotros tenemos unas formas especiales de contestación que vienen también establecidas en el código, y que es importante que recordemos alguna, porque ya la vimos, y respecto de algunas otras, pues que las comentemos por primera vez. Miren, una forma especial de contestar la demanda es el allanamiento.
El allanamiento es una confesión, pero no solamente respecto de los hechos, que es lo que se confiesa, sino también una aceptación de la procedencia de la acción y el reconocimiento de las prestaciones que reclama el actor en su demanda. El allanamiento, a diferencia de la confesión, es total. Acuérdense que podemos confesar parte de los hechos y otra parte negar, otra parte poner excepciones. Pero cuando nosotros nos allanamos, nosotros reconocemos como ciertos todos los hechos de la demanda. También reconocemos nosotros la acción que están ejercitando en nuestra contra y la procedencia de las prestaciones que nos están reclamando. El demandado que se allana, pues realmente no presenta una pelea, o sea, no formula o no presenta litigio, por lo cual al allanarse, inmediatamente el juez dicta sentencia. El beneficio que tiene el demandado que se allana es que no puede ser condenado en costas, porque no está dando lugar al litigio, él mismo está aceptando todo, está reconociendo todo, y la consecuencia jurídica es que no puede ser condenado al pago de costas. Entonces, el allanamiento, a diferencia de la confesión, es total respecto de todos los hechos, la acción y las prestaciones que se están reclamando. Ahora, se puede decir que el allanamiento es de buena fe, porque es una forma de resolver anticipadamente el litigio. Y el allanamiento se puede dar no solamente al contestar la demanda, sino hasta antes de dictarse sentencia, el demandado se puede allanar a la demanda formulada en su contra. Esto haría que inmediatamente se concluya el litigio y, como les digo, no sea condenado en gastos y costas. Entonces, este es el allanamiento. El allanamiento debe ser total. Ahora, hay otras dos formas especiales de contestar o que se manifiestan al contestar la demanda, que son la compensación y la consignación. La compensación y la consignación también son de buena fe, porque reconocen el ejercicio de la acción en contra del demandado. Solo pueden ser de naturaleza económica. ¿Y a qué se refiere la compensación y a qué se refiere la consignación? La compensación se refiere a que el demandado reconoce la reclamación que le están formulando, pero pretende hacer valer algo que él también entregó, como por ejemplo en los casos que hemos estado explicando del arrendamiento. Vamos a pensar que el actor reclama el pago de rentas de varios meses que se han vencido y el demandado, al contestar la demanda, pues dice: es cierto que debo las rentas, pero quiero que compenses que yo hice arreglos al inmueble arrendado, y vamos a pensar que las rentas en total arrojen un monto de 50,000 pesos, y el demandado dice: pues de los arreglos que yo hice, reconóceme o compensa en mi favor 20,000 pesos que yo he gastado en arreglar determinadas cosas del inmueble arrendado. La compensación nunca rebasa el monto de lo reclamado. En el caso que estamos explicando, el monto de lo reclamado es de 50,000 pesos y lo que él pretende que se compense en su favor son solo 20,000 pesos. Entonces eso es compensar. Tú me reclamas esto, pero yo te entregué y compénsalo. O sea, a cambio de... Pero ya es algo que ocurrió anteriormente. Ahora, cuando nosotros consignamos, decimos: bueno, pues me reclamas 50,000 pesos, pero en este momento consigno en tu favor 30,000 pesos, que es lo que tengo. Cuando una persona consigna una cantidad, pues respecto de esa cantidad, lo lógico es que en la sentencia, respecto de esa cantidad, vaya a resultar absuelto y que ya no le condenan al pago de la totalidad que le están reclamando, sino que solo van a condenar de lo que le falta, porque la persona de buena fe está consignando parte de lo que debe. Entonces, la compensación y la consignación también se hacen valer al contestar la demanda, pero son de naturaleza económica, ¿verdad? Ahora,
Aquí hay otra forma de contestar la demanda o que ocurre al contestar la demanda, que se llama reconvención. La reconvención también se conoce con el nombre de contrademanda. Y la contrademanda, al contestar la demanda, es una demanda que formula el demandado en contra de quien lo demandó, en contra del actor. ¿Qué es lo que ocurre acá? Fíjense bien, en los juicios donde hay reconvención, se llaman juicios dobles, porque el actor del juicio principal pues se vuelve demandado del juicio o de la acción reconvencional, y el demandado en el juicio principal se vuelve actor en el juicio reconvencional. Pero lo que ocurre acá es que la demanda reconvencional y la demanda del juicio principal pues se van a ventilar en el mismo juicio, se van a ahorrar tiempos y pues es por economía procesal, por lo que se permite. Incluso la reconvención puede ser de dos tipos. Aquí hay algo muy curioso, ¿verdad? Puede ser idem causa, o sea, del mismo título o causa que generó el ejercicio de la acción, o causa dispari, o sea, de algo totalmente distinto. Vamos a poner un ejemplo para que lo comprendamos. Miren, vamos a pensar que en los juicios que estamos platicando, ¿verdad? Que nos sirven bien para ejemplificar, el actor demanda la desocupación por terminación de contrato de arrendamiento y pago de rentas. Ese es el juicio principal. Pero el demandado, al contestar la demanda, contesta y además reconviene el otorgamiento de un nuevo contrato de arrendamiento por 3 años. Eso es de la misma causa porque están refiriéndose al arrendamiento. ¿Cuál sería la causa dispari? Bueno, pues que nos demanden el otorgamiento, la rescisión del contrato y la desocupación, es algo relativo al arrendamiento, y nosotros en ese mismo juicio le reclamemos al actor del juicio principal el pago de una cantidad de dinero que nos debe, que puede ser de una causa totalmente distinta porque le vendimos un coche o porque le prestamos dinero. Y entonces es una causa dispario o causa diferente, pero en nuestra legislación se permite que el demandado en el juicio principal reconvenga al actor por una misma causa o por una causa distinta. Les digo, esto es con la finalidad pues, de que como hay identidad de partes en el proceso, pues se ventile en un mismo juicio y se resuelva en una misma sentencia sin estar iniciando juicios en distinto juzgado o, aunque cayera en el mismo juzgado, en distinto expediente. Aquí se permite que se ventilen en el mismo. Entonces, la reconvención, a diferencia de la compensación y de la consignación, pues no requiere que reconozcamos nosotros la procedencia de la acción en contra del demandado. O sea, no requiere eso. Incluso puede ser mayor lo que nosotros reclamemos en la reconvención de lo que están reclamando en el juicio principal. Vamos a pensar que nos reclamen de pago de renta 50,000 pesos y que nosotros decimos, no, pues él me debe 150,000 pesos del coche que le vendí. Entonces, la reconvención puede rebasar el monto de lo que está reclamándose en el juicio principal. Entonces, fíjense bien para que no nos perdamos. Las formas normales de contestar la demanda que pueden ocurrir en forma pura o combinada son confesar, negar u oponer excepciones. Y también que manifestemos ignorar hechos que no son del demandado o que el demandado ignora si ocurrieron o no. Ahora, formas especiales. El allanamiento. Una buena forma de contestar la demanda, ¿verdad? Porque termina el litigio, pero reconoce no solamente como ciertos los hechos, sino también la acción y también las prestaciones que se reclaman. Esta termina el litigio. Consignar o compensar es reconocer la acción, pero compensar es pretender que se reconozca algo que fue entregado con anterioridad, y consignar exhibir algo en ese momento. El que consigna es liberado de esa
responsabilidad en lo que respecta a lo que exhibió. Y finalmente, la, la, la reconvención, pues es contrademandar, es el ejercicio de una acción del demandado en contra de quien lo demandó, pero en el mismo juicio que lo están demandando. Esto da lugar a los juicios dobles. Bueno, con este panorama de las formas de contestar la demanda, vamos a ver ahora la estructura de la contestación de demanda. Recuerden que vimos nosotros la estructura de la demanda, vamos a ver la estructura de la contestación de la demanda. Pues lo primero, miren, que se nos señala en nuestro código de procedimientos, cuando nosotros somos ya demandados, ya sabemos el número del expediente al que se refiere. Entonces, nosotros en la estructura de la contestación de la demanda, en la parte superior derecha de nuestro escrito de contestación, debemos anotar los datos del expediente, ¿verdad? El juzgado ante el que contestamos nosotros, los datos del actor y del demandado y el tipo de juicio. En nuestra introducción, obviamente lo primero es la autoridad ante la que contestamos, el juez que nos llamó a juicio, y nosotros como demandados también tenemos la obligación de señalar, como la tiene el actor, ¿verdad? De señalar nuestro domicilio particular y el domicilio para las notificaciones personales. También tenemos que señalar nosotros el abogado patrono que tenemos, y de la misma manera que en el caso del actor, el abogado debe ser un profesionista que tenga registrado su título en el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, esos datos nosotros debemos poner en la parte introductoria de nuestro expediente. Después, si ustedes recuerdan, hay una parte de nuestra demanda que es el capítulo de prestaciones, donde nosotros señalamos lo que le reclama el actor al demandado. Y el capítulo de prestaciones, recordemos, de la demanda, pues lo separamos de los demás capítulos o lo distinguimos enumerando cada una de las prestaciones que reclamamos, pues por orden alfabético, con letra minúscula o con letra mayúscula, como quieran. Fíjense que en el caso de las prestaciones, no nos exige la ley que nosotros las contestemos expresamente. Sin embargo, es una buena recomendación o un buen ejercicio que sí lo hagamos. ¿Por qué? Porque recordemos que la contestación de la demanda debe tener congruencia con la demanda formulada en nuestra contra. Entonces, el primer capítulo que aparece pues es el de prestaciones. Y aunque no nos exige, ¿y cuál es la razón de que no nos exige? Pues que sí nos exige más adelante contestar los hechos o poner las excepciones, y de la contestación de los hechos y de las excepciones se infiere la respuesta que damos a las prestaciones. Sin embargo, nosotros, pues ahora sí que como una recomendación, debemos contestar también el capítulo de prestaciones. El capítulo de prestaciones, vamos a pensar que nos reclama la desocupación y entrega material de un inmueble, el pago de rentas, de los ejemplos que hemos estado dando. Entonces nosotros podemos señalar respecto de la desocupación y entrega material, la niego por improcedente. Respecto del pago de rentas, lo niego por improcedente. O pueden contestarlos en general. Todas las prestaciones que reclama el actor en su demanda, las niego por improcedentes. ¿Vale? Entonces, sí les recomiendo que contesten el capítulo de prestaciones, aunque si ustedes leen en su código, no están obligados a hacerlo. Y no es por un descuido del legislador, es porque la respuesta a las prestaciones pues va a inferirse de lo que contesten en los hechos y en las excepciones que ustedes opongan. Entonces, ya tenemos nosotros nuestra parte introductoria. En el margen superior derecho, nuestro número de expediente, el juicio y el nombre del actor y el demandado. Abajo, el juez al que estamos promoviendo. Abajo, nombre del demandado, el domicilio particular del mismo, su domicilio para notificaciones personales, el abogado patrono
con los datos de registro de su título en el Tribunal Superior de Justicia. Sabemos acá, ¿verdad?, que también señalarán personas autorizadas para recibir notificaciones personales y que en su práctica ya en los despachos, pues ustedes van a ser a quienes señalen para recibir notificaciones a nombre del demandado. Eso es lo que va en la parte introductoria. Además, siempre ponemos la expresión de que venimos en tiempo y forma legal a dar contestación, y es donde, pues ahora sí que cada uno sabrá qué hacer, ¿verdad? Porque pueden ser escuetos y decir que vienen a dar contestación a la demanda, o también darle un poquito de ánimo al demandado, porque pueden señalar que a la demanda infundada, temeraria, improcedente, absurda, falaz, lo que ustedes gusten dentro de lo respetuoso, ¿verdad?, demanda formulada en su contra. Y después ya contestamos las prestaciones. Yo sí les recomiendo y les reitero hacerlo, aunque no lo exija nuestro código. Lo que sí exige después es nuestro capítulo de hechos. Pero fíjense bien, en el capítulo de hechos es la respuesta a los hechos del actor. Entonces, acá en este capítulo de hechos, nosotros vamos a contestar pues todos los que señala el actor, en el orden que lo señala el actor. Y aquí debemos tener mucho cuidado, porque vamos a ver nosotros, después de la estructura de la contestación, algunas reglas que hay respecto de la manera que nosotros contestamos. Porque los hechos que está señalando el actor, aunque pues recordarán la necesidad de hacerlo en orden cronológico, sucinto, claro y separado un hecho de otro, pues a veces los actores en su demanda, en el mismo hecho, pues señalan tres hipótesis. Entonces, quiere decir que nosotros, al leer el hecho del actor en la demanda, pues vamos a contestar y señalar que el hecho que se contesta es un hecho complejo, y respecto de la primera hipótesis señalada, la afirmo, o sea, la acepto. Respecto de la segunda hipótesis, la niego, y la tercera hipótesis, pues, opongo esta excepción. Entonces, aquí nosotros debemos responder a los hechos formulados por el actor en la demanda. Después del capítulo de hechos, nosotros vamos a tener nuestro capítulo de excepciones. Esto es muy importante, porque el enunciado del capítulo de contestación de la demanda sobre excepciones tiene congruencia con la parte de las reglas de la oposición de excepciones. Recuerden ustedes que en el caso de las excepciones dice, no basta con enunciarlas, sino se tiene que señalar con claridad el hecho en que se fundan. Entonces, acá para nosotros ahorita, al contestar la demanda, pues puede venir un poco de confusión, porque cuando nosotros contestamos los hechos del actor, y podemos señalar cómo ocurrieron en la posición o la versión del demandado. Entonces, cuando nosotros abordamos el capítulo de excepciones, pues decimos, oye, pero si ya lo señalé el hecho al contestar el hecho que señala el actor en su demanda, ¿es necesario que lo vuelva yo a describir? Acuérdense ustedes, y acá es una expresión común, lo que abunda no daña. Entonces nosotros vamos a decir en el capítulo de excepciones, pues opongo como excepción la de pago. Acuérdense que tienen o toman su nombre del hecho en que se funda. Y aunque ya la hayamos señalado al contestar el capítulo de hechos de la demanda, en nuestro propio capítulo de hechos, pues vamos a repetirlo, consistente en que con fecha fulana de tal, el hoy demandado le pagó al actor en efectivo la cantidad de tal, en tal lugar, ante tales personas. ¿Por qué? Porque de los hechos, como lo señalemos, es lo que vamos nosotros a poder probar. Entonces acá, para que no nos confundamos, contestamos el capítulo de hechos de la demanda, decimos cómo ocurrieron las cosas, pero en la parte de excepciones de nosotros, como demandados, señalamos el nombre de nuestra excepción, que toma el nombre del hecho en que se funda, y aunque ya lo hayamos dicho, lo volvemos a describir. Acuérdense ustedes que lo que abunda no daña. Después del capítulo de excepciones, viene el capítulo de derecho.
en este capítulo de derecho también contestamos el capítulo de derechos del actor en su demanda. A lo mejor nosotros pues estamos argumentando que no tiene personalidad. Bueno, pues resultan inaplicables los preceptos señalados por el actor en su demanda porque carece de personalidad con fundamento en tales disposiciones legales. O estamos eh, pues, oponiéndonos a la aplicación del fondo del asunto. Bueno, pues son inaplicables los artículos o las disposiciones legales que hace valer en el punto 3 de la demanda que hoy se contesta por los siguientes razonamientos. Y son aplicables los artículos tales. O estamos nosotros objetando el procedimiento o oponiéndonos al procedimiento. Entonces, ahí en esta parte nosotros tenemos que decir cuáles son las disposiciones aplicables. Entonces, cuando el demandado aborda el capítulo de derecho, lo que aborda es la respuesta a las disposiciones legales que está argumentando el actor y el demandado señala cuáles son las disposiciones legales que correctamente deben aplicarse. Al señalar un capítulo que es muy importante, que es a continuación de derecho, el de objeciones, lo que hace el demandado es